En el episodio 4 hablaremos de Noé y el arca. Obedecer a Dios cuando nadie más entiende lo que está haciendo. Cubriendo Génesis 6 al 9 y conectando el arca, el diluvio, el pacto y el arco iris con el mensaje general de la Biblia. Bienvenidos una vez más a un viaje a través de la Biblia, un espacio donde juntos recorreremos las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo lo que cada historia nos revela acerca de Dios, del corazón humano y de su maravilloso plan de redención. En nuestro episodio anterior hablamos acerca de Caín y Abel. Vimos cómo los celos, la comparación y el enojo puede crecer en el corazón cuando no permitimos que Dios trate con ellos. También vimos cómo el pecado que había entrado en la experiencia humana en Génesis 3 continuó extendiéndose de generación en generación. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 6, encontramos una humanidad profundamente corrompida. La maldad había aumentado. La violencia se había multiplicado, el corazón del ser humano se había alejado de Dios. Pero en medio de aquella generación aparece un hombre que decidió cambiar de una manera diferente, y su nombre era Noé. Sí, señor. Noé vivía alrededor de una generación corrompida, pero decidió caminar con Dios. Y Dios le pidió hacer algo extraordinario, construir un arca. Noé tendría que obedecer una instrucción de Dios, aun cuando probablemente muchas personas a sus alrededores no comprendían lo que estaba haciendo. Por eso, hoy hablaremos de Noé y el arca, a obedecer a Dios cuando nadie más entiende lo que está sucediendo. ¿Comencemos? Comencemos a un viaje a través de la Biblia. Acompáñenos. Y primer punto que quiero discutir en esta noche, una generación que se había alejado de Dios. Cuando llegamos a Génesis 6, encontramos una descripción muy triste de la condición de la humanidad. La maldad se había multiplicado, la violencia llenaba la tierra, los pensamientos del corazón humano se inclinaban continuamente hacia el mal. Pero esto nos muestra algo que hemos venido observando desde Génesis 3. El pecado nunca se quedó quieto. En el jardín comenzó con una desobediencia. Y esa desobediencia todavía existe hoy en día, tristemente. Sí, entonces, después vimos conflicto entre los hermanos, luego asesinato, y ahora encontramos una sociedad marcada por la corrupción y la violencia. El pecado había afectado profundamente la humanidad. Pero entonces, en medio de aquella descripción, aparece una frase llena de esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. En Génesis 6:8 me encantan estas palabras. Pero la generación estaba corrompida. La violencia había aumentado. Muchos se habían alejado de Dios. Pero Noé encontró gracia. Esto nos enseña que no importa cuán oscura sea una generación, todavía es posible caminar con Dios. No tenemos que vivir de acuerdo con todo lo que nuestra cultura normaliza. No tenemos que seguir la corriente simplemente porque todos caminan a la misma dirección. No podemos decidir vivir una manera diferente. Así es, tenemos que marcar la diferencia. Eso es así. Podemos ser igual que todo, porque qué diferencia estamos marcando. Claro. Y segundo punto, Noé caminaba con Dios. Génesis nos dice que Noé era un hombre justo en su generación y que caminaba con Dios.
quiero detenerme en esa expresión. Caminaba con Dios. Caminar, hablar de una relación continua. No es un encuentro ocasional. No es buscar a Dios solamente cuando tenemos una necesidad. No es acercarnos solamente cuando tenemos problemas. Caminar con Dios significa desarrollar una vida de relación con Él. Amén. Día tras día, decisión tras decisión, proceso tras proceso. Noé no comenzó a caminar con Dios cuando escuchó la instrucción de construir el arca. Ya caminaba con Dios. Y porque caminaba con Dios, pudo reconocer su voz cuando llegó una asignación extraordinaria. Wow. Esto nos deja una gran enseñanza. La obediencia en los grandes momentos se desarrolla en la fidelidad de los pequeños momentos. Así es. Si queremos reconocer la voz de Dios en decisiones importantes, debemos aprender a caminar con Él cada día de tu vida. Amén. Esto nos lleva al tercer punto. Dios le había dado una instrucción extraordinaria. Dios le comunicaba a Noé que vendría juicio sobre la tierra y le daba una instrucción de construir un arca. Dios le dio detalle tras detalle, medida, materiales, direcciones. Noé recibió una asignación que requería fe. Vaya que fe. Así es. Y aquí encontramos una verdad importante. Cuando Dios da una asignación, muchas veces también da instrucciones para desarrollarla. Amén. El problema es que nosotros queremos conocer todo el plan antes de comenzar. Queremos saber cuándo termina, qué tiempo tardará, qué dirán los demás, ¿funcionará? ¿Tendremos los recursos? Muchas preguntas. Sí. Pero muchas veces Dios no nos muestra cada detalle del futuro. Nos muestra el próximo paso. Y nuestra responsabilidad es obedecer. Así es necesario obedecer. ¿Tú te imaginas que el Señor nos presente todo lo que tenemos que hacer? Quizá, no sé, quizá en un momento podemos decir, oh no, eso es demasiado, yo no lo puedo lograr, no lo puedo hacer, puedo fracasar o va a tener esa duda. No es que dudamos de Dios, es que podemos dudar de nosotros mismos, pero no de Dios. Somos humanos y lo vamos a hacer. Claro. Pero tenemos que ser como Noé, obedientes. Eso es así. Cuarto punto, construir antes de ver. Imagínate a Noé trabajando día tras día, construyendo, preparando, obedeciendo. Todavía no había ocurrido aquello que Dios había anunciado, pero Noé continuaba trabajando. Eso es fe. Claro que Eso se llama fe. sí, Señor. Fe es obedecer a Dios, basándonos en su palabra, incluso cuando todavía no vemos el resultado. Hay momentos donde Dios te llama a construir antes de ver. Construir un ministerio. Gloria a Dios. Construir una familia. Amén. Construir un proyecto. Prepararte para una asignación. Estudiar, servir, orar y sembrar. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Hay que ir paso por paso. Amén. Y quizás todavía no ves aquello que Dios te habló, pero la pregunta es, ¿continuará construyendo? Noé tuvo que aprender a trabajar mientras esperaba. Y muchas veces la espera no significa quedarnos inmovibles. Hay temporadas donde esperar significa seguir construyendo, seguir creyendo, seguir obedeciendo y preparándonos. ¿Verdad? Así es. Muchas veces nos desesperamos en la espera, pero eso no significa que Dios está en silencio. Es paciencia que necesitamos. Quinto punto, cuando otros no entienden la obediencia. La Biblia no registra todos los comentarios que Noé pudo haber recibido mientras construía el arca. Por eso debemos tener cuidado de no añadir detalles que el texto no nos proporciona.
por eso dice la Biblia que no podemos ni añadirle ni quitarle una tilde, un punto, una coma. Tenemos que tener cuidado de no sacar nada fuera de contexto. Pero podemos afirmar algo. Noé estaba viviendo una vida de manera diferente a la generación que lo rodeaba. Su obediencia estaba basada en una palabra recibida de Dios. Hay momentos en nuestras vidas donde otras personas no comprenderán nuestras decisiones. Así mismo es. ¿Por qué haces eso? Dicen. ¿O por qué esperas? ¿O por qué no estás? ¿O por qué no tomas esa oportunidad? ¿Por qué sigues creyendo? ¿Por qué continúas sirviendo? ¿Por qué estás construyendo algo que todavía no produce resultados visibles? Hacen tantas preguntas. Y aquí necesitamos el discernimiento. No todas decisiones que otros no comprenden significa automáticamente que vienen de Dios. Wow, así mismo. Wow. Pero cuando tenemos una convicción fundamental en su palabra, estamos caminando en obediencia. No podemos permitir que la opinión de los demás tengan más peso que nuestra fidelidad a Dios. No necesita que todos entiendan para poder obedecer. Simplemente tenemos que obedecer al Señor. Es más que suficiente. Él sabe más que nosotros. La obediencia. La mente de Él es más grande que nosotros, más amplia y más infinita. Exacto. Muchas veces no van a entender nuestro proyecto, el llamado, Así es. lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, pero sí sabemos cuando viene de parte de Dios. Simplemente es obedecer. ¿Y a qué dirección vamos? Correcto. Sexto punto. Tu obediencia puede impactar a tu familia. Dios le dice a Noé que entre al arca junto con su familia. Esto me hace pensar en algo poderoso. La decisión de Noé de caminar con Dios no solamente tuvo consecuencias para él, también impactó a su casa. Así fue. Esto nos recuerda que nuestras decisiones espirituales pueden influir a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Cuando una madre decide orar, cuando un padre decide caminar con Dios, cuando alguien decide romper un ciclo, cuando una persona dice, en mi casa vamos a buscar al Señor, amén, aleluya, esa decisión puede producir un impacto que va más allá de una sola vida. Quizás tú estás construyendo algo que tus hijos comprenderán más adelante. Quizás estás sembrando oraciones cuyo fruto verán para tus nietos. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Que así sea. Quizás estás rompiendo ciclos que han existido durante generaciones. Nunca subestime el impacto que una vida de obediencia puede tener sobre una familia, sobre Aleluya. tu familia. Gloria a Dios por eso. Sí, la oración rompe cadenas, la sumisión a Dios rompe cadenas, rompe esos patrones que vienen desde anteriormente. Así que una madre, un padre, especialmente una madre que gime, que ora por sus hijos, hay algo que se rompe. Gloria a Dios. Y Dios escucha esas oraciones. Vamos al séptimo punto. Y aquí llegó el problema. Llegó el diluvio. Y finalmente llegó aquello que Dios había anunciado. Noé y su familia entraron al arca. Los animales entraron según las instrucciones divinas. Y comenzó el diluvio. La lluvia cayó. Las aguas aumentaron. Y el juicio que Dios había anunciado llegó. Aquí encontramos una verdad seria acerca del carácter de Dios. Dios es amoroso, es misericordioso, también es paciente. Yes. Pero Dios también es santo y justo. Amén. La historia del diluvio nos confronta con la realidad del juicio divino frente al pecado. Sin embargo, en el medio del juicio encontramos también provisión. Había un arca. Dios había proporcionado un medio de preservación. Noé escuchó, creyó y obedeció. Amén. Y después entró. Amén. Octavo punto. El arca como imagen de salvación. A lo largo de la historia cristiana,
el arca ha sido vista como una imagen que nos ayuda a reflexionar sobre la salvación. No porque cada detalle del arca tenga que interpretarse simbólicamente, sino porque encontramos un principio claro. En medio del juicio, Dios proporciona un camino de salvación. Aleluya. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el mensaje se vuelve claro. Nuestra salvación se encuentra en Jesucristo. ¡Aleluya! Así como Noé confió en la provisión que Dios había establecido para aquel momento, nosotros somos llamados a poner nuestra fe en Cristo. Gloria al Señor. Jesús es nuestra esperanza. No muestras buenas obras, no muestras méritos, no muestras reputación, no muestra posición. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 9º punto. Cuando las aguas comienzan a bajar, después de un largo tiempo, las aguas comienzan a disminuir. El arca reposó. Wow. Noé envió aves para comparar el estado de la tierra. Y finalmente una paloma regresó con una hoja de olivo. Había una señal. Las aguas estaban bajando y una nueva etapa estaba comenzando. Amén. Imagino que después de tantos días dentro del arca, aquella pequeña hoja debió representar una gran esperanza. A veces, después de una temporada difícil, Dios nos permite ver pequeñas señales. Amén. Tal vez todavía no has llegado completamente a tu destino, pero algo está cambiando. Una puerta comienza a abrirse, una respuesta llega, Yes. una pequeña señal aparece. Amén. No menospreciemos las pequeñas evidencias de una nueva temporada. A veces, una pequeña hoja de olivo puede anunciar que las aguas están bajando. Wow. Esa pequeñita hojita verde. Sí, porque si hay agua, ¿de dónde va a conseguir la hoja? Exacto. ¿Verdad? Había esperanza. En Cristo Eso hay es así. esperanza. Gloria a Dios. Yes. 10º punto. Lo primero que Noé hizo fue adorar. Amén, gloria a Dios. Cuando Noé sale del arca, hace algo significativo. Construye un altar. Para alabar a Dios. Después de sobrevivir al diluvio, Noé adora. Esto nos enseña algo hermoso. Después de la prueba, no olvides quién te sostuvo. Después de la respuesta, no olvides quién escuchó tu oración. Después de salir del proceso, no olvides al Dios que estuvo contigo dentro del proceso. Gloria a Dios. Muchas veces oramos intensamente mientras estamos dentro del arca. Pero cuando finalmente salimos, podemos distraernos con la nueva temporada. Noé nos recuerda, después de la victoria, todavía necesitamos el altar. Gloria a Dios. Aleluya. O sea que hay que darle gracias a Dios cuando estamos pasando por ese proceso, porque sabemos que Él está con nosotros. Amén. Él no nos deja solo. A lo mejor no te quita el proceso porque a lo mejor lo necesitas para mejorar el carácter, para saber y encontrarte a ti, quién eres tú frente del Señor. Amén. Pero eso es lo que Él quiere afilarnos como oro que brille. Amén. Yes. En el punto 11, el pacto y el arco iris es lo que vamos a hablar. Después del diluvio, Dios establece un pacto y coloca una señal en las nubes, el arco iris. El arco iris sería una señal del pacto de Dios relacionado con la tierra y con su promesa de no volver a destruir la tierra mediante un diluvio como aquel. Cada vez que aparece esta señal, la historia de Noé nos recuerda algo. Dios es un Dios de pacto. Dios es fiel. La generación siempre está cambiando. Las circunstancias también cambian. Los gobiernos cambian. La cultura, todo cambia. Pero Dios permanece fiel y su carácter y sus propósitos. Amén. Dios siempre se mantiene fiel. No cambia, lo que cambiamos somos nosotros. Todo el tiempo. No se mueve, lo que nos movemos somos nosotros. Así es. Y esto es tan maravilloso
cuando esa señal del arco iris. Y siempre le digo a mi esposo o a mi compañera cuando ando con ella, es cuando veo ese arco iris, reflejo, tomo una pausa porque me recuerda esa promesa que Dios nos dio a nosotros de no destruir la tierra con agua. Es una promesa y Dios cumpla su promesa. Amén. Punto 12. Noé también era humano. Hay algo importante que no debemos ignorar. Después de todo lo extraordinario que Noé vivió, Génesis registra un episodio difícil relacionado con él y su familia. Esto nos recuerda que Noé era un hombre de fe, pero seguía siendo humano. La Biblia no presenta a sus personajes como personas perfectas. Presenta personas reales, con fe, debilidades, con victorias y con errores. Y esto es importante porque nuestra esperanza nunca debe estar puesta en la perfección de un personaje bíblico. Nuestra mirada debe permanecer en Dios, Sí, gloria a Dios. en Cristo. Los hombres pueden fallar, pero Dios continúa siendo fiel. Gloria a Dios. Dios nunca te va a fallar. Hay que estar anclado en Él, hermanos, hay que estar anclado en Dios. ¿Okay? Vamos al punto número 12. Lo que es importante de este episodio. Es posible caminar con Dios aún en el medio de la generación que se aleja de Él. La gracia de Dios puede encontrarnos en el medio de un tiempo difícil. Una vida de obediencia comienza con una relación constante con Dios. Amén. Dios puede pedirnos obediencia antes que veamos resultados. La fe verdadera reproduce acción. Necesitamos que todos comprendan nuestra obediencia. Debemos asegurarnos de que nuestra convicción estén fundamentadas en Dios y su palabra. Amén. Nuestra obediencia puede impactar a nuestras familias y a nuestras generaciones futuras. Dios es misericordioso, pero también es santo y justo. En medio del juicio, Dios mostró un camino de preservación. Después de atravesar una prueba, no podemos olvidar la adoración. Dios es fiel y sus pactos y sus promesas. Amén, amén. Gloria Él a cumple Dios. su promesa. Todo el tiempo, nunca falla. Así es. Y quiero terminar haciéndote una pregunta en esta noche. ¿Qué estás construyendo por fe? Quizás Dios puso algo en tu corazón. Quizás comenzaste con entusiasmo, pero ha pasado tiempo y todavía no ves lo que esperabas. Tal vez otros no entienden. Tal vez tú mismo has comenzado a preguntarte, Señor, ¿realmente escuché bien? La historia de Noé nos recuerda la importancia de caminar con Dios Gloria a Dios. y perseverar en aquello que Él nos ha llamado a hacer. Pero también quiero recordarte algo importante. No construyas simplemente porque quiere demostrar algo. No construyas solamente porque tienes una idea. Construye desde tu comunicación con Dios. Así es. Noé caminaba con Dios antes de construir el arca. Que nuestra construcción siempre nazca de nuestra relación con Él. Y si estás atravesando una temporada donde parece que las aguas todavía no bajan, continúa confiando. Sí, Señor. Puede que pronto aparezca una pequeña hoja de olivo, una señal de que una nueva temporada está por comenzar para ti. Gloria a Dios. Créelo. Eso es así. Y hermanos, finalmente quisiera orar por ustedes. Y quiero que ustedes cierren sus ojos y oren conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la historia de Noé y por todo lo que podemos aprender de su vida. Ayúdanos a caminar contigo aun cuando nuestra generación camine en otras direcciones. Sí, Señor. Danos un corazón obediente Amén. y enséñanos a escuchar tu voz vez tras vez y tu palabra y vivir conforme
a tu voluntad. Amén, amén. Danos fe para construir cuando todavía no vemos. Yes. La perseverancia continúa cuando el proceso se hace largo. Yes, así es. Y discernimiento para no confundir nuestros propios deseos con tu dirección. Yes. Te pedimos por nuestras familias. Amén, yes. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Que nuestras decisiones de obediencia puedan dejar un legado de fe Gloria a Dios. para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Así es. Y si estamos atravesando una tormenta, ayúdanos a recordar que tú sigues siendo fiel, que tú tienes el control. Sí, Señor. Cuando las aguas comiencen a bajar, ayúdanos a reconocer las señales de tu gracia. Gloria a Dios. Y cuando finalmente salgamos de nuestra temporada difícil, que nunca olvidemos levantar nuestro altar de adoración. Amén. Gracias porque eres un Dios fiel. Gracias porque eres un Dios de pacto. Gracias porque nuestra esperanza y salvación se encuentra en Jesucristo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Amén. Dios. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Y con estos, hermanos, cerramos este episodio. Gracias por acompañarnos. Y este es el cuarto episodio de un viaje a través De la Biblia. Hoy aprendimos que Noé decidió caminar con Dios en medio de una generación corrompida. Primero creyó, obedeció y después construyó y luego esperó y vio la fidelidad de Dios. Amén. Pero después del diluvio, la humanidad comenzaría nuevamente a multiplicarse y no pasaría mucho tiempo antes de que apareciera otro problema en el corazón humano: el orgullo. Los hombres se unirán para construir una gran ciudad y una gran torre. Pero detrás de aquella construcción había una declaración: hagamos un nombre. Ay, 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 ay. En nuestro próximo episodio hablaremos de la Torre de Babel. Cuando queremos construir nuestro nombre en lugar de glorificar el nombre de Dios, hablaremos del orgullo, de la ambición, de la unidad con un propósito equivocado, Así es. de la confusión de las lenguas Ah, y de lo que sucede cuando intentamos construir independientemente de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios bendiga tu vida. Y recuerda, no necesitas que todo el mundo entienda lo que estás construyendo, pero sí necesitas asegurarte de que tu obediencia nace del caminar con Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Y hermanos, denle like y subscribe al canal de nosotros. Sí. Expandan el Evangelio de Dios para aquellos que necesitan la enseñanza puedan beneficiarse de este canal. Así es. No estamos aquí para obtener fama, no estamos aquí para obtener audiencia, sino que aquellos que no conocen la palabra del Señor se interesen por poder estudiarla y aprenderla. Pero sin la ayuda de ustedes no podemos hacerlo. Así como debemos expandir el Evangelio, tenemos que llevárselo a aquellos que no conocen. Y a lo mejor este canal puede ser de ayuda para aquellos que no quieren leer la Biblia y quieren aprender a través de una palabra verbal en vez de una lectura enfrente de ellos. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por tu apoyo, gracias por seguirnos. Así que te veo en nuestro próximo capítulo. Dios te Hasta bendiga. luego. Dios te bendiga. Bendiciones.